opción. Voy a grabar, voy a ver si sale lo de la transmisión en Zoom. Debería hacer ese live on. ¿Será algo de eso? No sé. Saludos. Bueno, buen día a todos y todas. Vamos a escuchar entonces la defensa de tesis de licenciatura de Hernán sobre el estudio de la distribución espacial y variabilidad de la pluma de turbidez en la carita Potter. Así que, por tanta demora, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les pido disculpas por la demora. Como dijo recién Diego, esta es una tesis de licenciatura en Ciencias Oceanográficas que se titula Estudia la distribución espacial y variabilidad de la pluma de turbidez de caleta Potter, isla 25 de Mayo, Antártida, Argentina. Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Barlet y Diego Moreira. Y con el jurado de la doctora Laura, la doctora Michelle Baquez y el licenciado Fernando Becker. Bien, la presentación de este trabajo va a estar dividida básicamente en 5 secciones. La parte de introducción, los objetivos específicos, los datos y la metodología utilizada en el trabajo, los resultados que se obtuvieron, y luego un breve resumen y las conclusiones. Bien, antes que nada voy a hacer una pequeña ubicación en el mapa, ya que la caleta Potter no es un lugar muy conocido para la mayoría de nosotros. En la figura A tenemos el sur de la Argentina, se ve la Patagonia, más al sur está el pasaje de Drake y la península antártica, donde se encuentran las islas Shetland del Sur. Si hacemos un zoom, en la figura B tenemos la isla 25 de Mayo. Si hacemos un zoom en la isla 25 de Mayo tenemos el área de estudio, que es la caleta Potter, y en segundo lugar la caleta Mariana, que son 2 cuerpos de agua ubicados a una distancia bastante chica. Bueno, y las dos salen hacia la bahía Guardia Nacional. Bien, la introducción, para poner un poco en contexto, el lugar que describí recién es uno de los lugares que ha sido partícipe de calentamiento global, siendo uno de los lugares de más rápido calentamiento global en el último siglo. Este aumento de temperatura del aire condice con el retroceso de los frentes glaciares, además de la ruptura de las plataformas de hielo, mayor precipitación en forma de lluvia, y además los incrementos de los flujos y de las regiones de agua de deshielo. Junto con el aporte de agua dulce en las aguas de deshielo, puede pasar que la capa superficial pueda contener además altos valores de turbidez. Esto se debe a concentración de sedimentos inorgánicos y además de material orgánico disuelto. Esta pequeña capa de turbidez puede ser muy importante porque afecta a la penetración de la luz en la superficie del mar y por ende afecta a la biodiversidad de la región. Bien, como dije anteriormente, estos valores de turbidez se ven afectados por la descarga continental de los glaciares, así como por las condiciones meteorológicas y oceanográficas del lugar, y también por la geometría y profundidad de la región. Bien, entonces como consecuencia se obtiene esta fina capa de turbidez, que se la puede distinguir en general con un color más opaco, a veces tiene un color marrón, y se puede ver a simple vista. Bien, abarcándonos un poco más en el área de estudio, esta es la caleta Potter. Tenemos en la figura de la derecha un zoom de la caleta Potter en una imagen satelital, y en la izquierda un mapa de batimetría. Bien, como dije, la caleta Potter está rodeada por el glaciar Fourcade, al norte y al este de la región, y
tenemos también de este lado de la costa sur, que es costa de arena y grava, donde no hay lugares de hielo. Y por el otro lado, acá tenemos la batimetría. No sé si se puede ver muy bien los colorcitos, pero es una batimetría de valores bajos. La caleta en la parte interna no llega a mucho más de 60 metros, en algunas regiones muy profundo, y recién alcanza valores cercanos a 200 metros cuando se adentra en la bahía Guardia Nacional. Y acá se ven unos colorcitos bien en el extremo oriental, que es el retroceso del glaciar, debido al calentamiento global que se fue produciendo en los últimos años. De hecho, empieza en 1950, la línea azul, y, bueno, y ahora estamos aproximadamente en la línea roja, así que fue bastante retroceso. Bueno, también quería decir que las aguas de la caleta Potter tienen dos patrones de circulación. Acá voy a mencionar solo uno porque es el que sería más relevante para mi trabajo. Está marcado con una flecha azul. Es un giro ciclónico o un giro horario, donde las aguas ingresan por el extremo norte y egresan por el extremo sur de la caleta. Además, el patrón del viento suele ser bidireccional, es decir, que las mayores direcciones son del este o son del oeste. Y por último, también tenemos en el mapa de la imagen satelital, bueno, está ubicada la base Carlini, es una base antártica argentina, la estación meteorológica Campbell, que bueno, es una estación para medir los datos meteorológicos, y además están escritos con nombre S1, S2, S3, y abajo S0, que son sistemas de cascadas y chorrillos. Más específicamente de chorrillos. Y hablando un poco de eso, los chorrillos S1, S2 y S3 nacen del glaciar Fourcade en la época estival, o sea, en primavera y en verano. Y las cuencas y las desembocaduras son variables a lo largo del verano, por los chorrillos, y las cascadas, que no estaban figuradas en el mapa, pero se sabían que estaba el retroceso glaciar, se encuentran en el extremo oriental de la caleta. Estos sistemas de chorrillos y cascadas tienen una fuerte relación con la temperatura del aire, con la precipitación, y más que nada con la dirección e intensidad del viento. Y son bastante importantes, o por lo menos en este trabajo, ya que estos sistemas de chorrillos, en particular, desde su camino, desde el glaciar Fourcade hacia la caleta Potter, van arrastrando sedimentos de material particulado, en la playa de arena y grava, lo que produce una pluma de turbidez en el interior de la caleta, que va a ser el objeto de estudio de esta tesis. Bien, acá tenemos un par de imágenes para graficar un poco lo que es el sistema de chorrillos y cascadas. En la figura 1.4 hay una cascada, tiene un caudal bastante pequeño, de hecho yo le puse unas pequeñas flechas amarillas para que vean el recorrido del agua, pero se distingue poco porque tiene el mismo color que la tierra, o el arrastre del sedimento. En la figura de acá arriba tenemos uno de los chorrillos de la caleta. Acá se ve la caleta. Como pueden ver, el chorrillo ya tiene un caudal un poco más importante, o por lo menos en esa época del verano. Y por último tenemos una imagen satelital de la pluma de turbidez, que está marcada con los límites en rojo, donde se puede ver bastante claro que tenemos como dos tonalidades diferentes, una tonalidad más marrón, más para el lado sur, y una tonalidad más azul oscuro en la otra región. Bien, también voy a hablar un poquito brevemente de la caleta Mariana. Es la caleta que se encontraba también en la isla 25 de Mayo, a unos 5 kilómetros al noreste de Caleta Potter.
También en los meses de verano el glaciar Fourcade presenta ablación por la humedad de la radiación solar, y grandes volúmenes de agua son aportados a la caleta Mariana. Pero a diferencia de Caleta Potter, la caleta Mariana tiene su glaciar que tiene terminación dentro de la caleta. Por ende, el agua no suele ir por tierra y casi no suele arrastrar sedimento. Por lo que hay una diferencia importante entre las dos caletas, aunque se encuentran muy cercanas. Bien, un poquito de antecedentes sobre la pluma de turbidez en Caleta Potter. Clauser, 1994, estudió la pluma en 1992, más específicamente en el verano, y remarca la aparición de una brown water, agua marrón, y también destaca la prevalencia de vientos del noroeste para la mantención de esta capa y vientos del este para la inhibición de su formación. Por otro lado, Meredith, 2018, estudió la descarga glaciar al norte de Caleta Potter, evidenciando también una capa fina en superficie de turbidez que respondía más que nada a los cambios locales de temperatura. Y por último, Ruiz Barlet, 2021, vinculó la variabilidad interanual de la turbidez en la parte interna de la caleta cerca del glaciar Fourcade con la temperatura del aire y la precipitación. Sin embargo, no hay muchos estudios que relacionen la distribución espacial de esta capa de turbidez con la dirección del viento, y además que cuenten con varios años de medición. En general suelen ser escasos veranos. Y esta es la principal motivación para el trabajo de tesis. Por ende, los objetivos, tenemos el objetivo general, que es determinar la distribución y variabilidad espacial de la pluma de turbidez en Caleta Potter y su relación con el viento, y un objetivo secundario va a ser comparar las dos caletas, Mariana y Potter, debido al recengo en el viento, a partir de la distribución vertical de turbidez. Y partimos con la hipótesis de que la pluma de turbidez tiene gran variabilidad con respecto a los vientos locales. Y en la sección de datos y metodología, se voy a empezar con los datos meteorológicos que fueron obtenidos de la estación automática Campbell. Está equipada con varios sensores, que incluyen un anemómetro, sensores de temperatura, presión y humedad relativa. Por otro lado, la tasa de la intensidad del viento se fijó cada 10 minutos. Es una automática que va tomando los datos bastante rápido, cada unos 2 minutos en general. Y bueno, es instalada al comienzo de cada campaña antártica y se desmonta a la finalización. En general, la finalización de las campañas suele ser en marzo, y el comienzo suele ser en diciembre, pero generalmente también puede ser antes. Es un poco variable esos tiempos. Bien. Ahora voy a hablar sobre el primer objetivo, que era la distribución superficial de Caleta Potter. Los datos, acá tenemos otra vez la Caleta Potter, y los datos oceanográficos fueron obtenidos por el Grupo de Oceanografía Física del Instituto Antártico Argentino entre los veranos del 2010 y el 2023. Lo que se ve en el mapa son todas las estaciones que se fueron realizando desde el 2010 hasta el 2023. No siempre se repitieron las mismas estaciones, pero estas son todas las totales. Por eso hay un patrón de colores, para que en realidad no es tan importante para la presentación, pero sí para tener una idea de qué estaciones se repitieron más que otras y qué estaciones se hicieron en menor ocasión. Se tiene más o menos un total de 60 estaciones aproximadamente que se hicieron entre todos los veranos, de los 13 años, 14 años.
Bien, y para el segundo objetivo, que era la comparación de Caleta Mariana Potter, también se presentaron estaciones, pero fueron más reducidas, solamente son 6 estaciones, divididas 3 en Caleta Mariana, 3 en Caleta Potter, y ubicadas de una manera particular o específica. Ahora tenemos un par de estaciones en el interior de la caleta, un par de estaciones más en la región norte y sobre la región sur. Bien, la instrumentación que se llevó a cabo para hacer estas mediciones en las estaciones constó principalmente de un CTD 19 Plus. El CTD es un equipo que mide la conductividad, la temperatura y la presión del agua. Y a partir de la conductividad, a partir de estas variables, se determina la temperatura, la salinidad del agua y además la profundidad a la que está el instrumento midiendo. Y además se le anexó un turbidímetro que mide el voltaje que presenta el agua, y a partir de ahí se puede sacar la turbidez. Bien, para los que no son mucho de la carrera, les cuento un poquito de qué se basó la toma de datos. A través de un bote motorizado se va hasta alguna de las estaciones que marqué en el mapa anterior con un GPS, y se lanza, o mejor dicho, se desciende suavemente el equipo que es el CTD hasta la profundidad de la estación, antes conocida, y luego se vuelve a ascender el equipo, y bueno, y ahí se sigue yendo a las demás estaciones hasta hacer la grilla de ese día. La figura intenta demostrar un poco la maniobra de adquisición de datos. Un día bastante lindo. Algunos criterios que se utilizaron para realizar estos análisis fue primero determinar el rango de la capa superficial, ya que yo digo que es una capa finita de turbidez, pero finita de turbidez puede ser 1 metro, 10 metros, 0,1 metros, es difícil de determinar. Entonces, como lo queremos bien cerca de la superficie, que es donde en teoría hay más variabilidad, supusimos 4 rangos, de 0,2 a 0,4, de 0,2 a 0,5 y de 0,2 a 0,6 metros. De 0 a 0,2 casi no había datos de turbidímetro, así que por eso no empieza desde la profundidad 0 o de superficie. Nos quedamos con el rango de 0,2 a 0,5, ya que era la capa más cerca de superficie, y además teníamos menos pérdida de datos que, por ejemplo, la de 0,2 a 0,4. Y para la distribución vertical, se tomó una profundidad estandarizada entre 0,5 y 20 metros, y se realizó un promedio cada 0,5 metros en los primeros 10 metros, y un promedio de todos los valores cada 1 metro en los últimos 10 metros. Lo que se quiso lograr con esto es tener mayor resolución en la capa superficial, ya que de nuevo es donde se presentaría la mayor variabilidad de la turbidez. Aproximadamente se analizaron 1.207 perfiles, de los cuales se trabajó con 1.005 a través de estos filtros. Bien, y como voy a vincular la capa de turbidez o la pluma de turbidez con el viento, también se hizo un pequeño análisis sobre los vientos de la región. Lo que se estableció fue dividir los vientos en octantes: norte, noreste, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste y noroeste. Es importante remarcar que estas direcciones son de donde viene el viento, es decir que si digo viento del este, son los vientos que vienen del este. Y se utilizaron 2 promedios. Como yo dije, esta estación toma valores bastante seguidos, cada un minuto o 2. Entonces,
para saber el viento de un día, se hizo el promedio total de ese día, de todas las direcciones e intensidades, pero con la particularidad de que en esa región los vientos son muy variables. Entonces, si en un momento está soplando viento del este, quizás a las 6 horas rotó y está soplando viento del sur o de otra dirección. Entonces quizás el promedio diario era una buena aproximación, pero para hacer un análisis más profundo, utilizamos promedios a 9 horas. Dividiendo 6 horas antes de salir a medir y teniendo un aproximado de 3 horas haciendo la toma de datos. Es decir, se tomó las 9 horas desde la finalización de cada campaña. Bien, los resultados que se obtuvieron, primero lo de los vientos predominantes de la región. Los vientos que más se encontraron fueron los del sector oeste, seguidos por el noroeste y sudoeste, y después vienen los vientos del este y los vientos del sudeste. Además, es importante remarcar que los vientos del cuadrante oeste, por así decirlo, son los que tienen mayores intensidades, que van desde 10 a 15 metros sobre segundo. Esta es una rosa de los vientos que indica la dirección e intensidad para cada viento. Y algo importante, para utilizar esta rosa de los vientos, no se utilizó el promedio, uno de los dos, sino que se ponieron todos los vientos que tenía la estación meteorológica solamente para los días de medición. Bien, ahora sí el primer resultado sobre la pluma de turbidez. Tenemos en las figuras lo que es la caleta Potter, y en colores tenemos los valores de turbidez, que van de 0 a 30 en la primera figura, en la figura A, y la figura B es el desvío estándar, que va de 0 a 1,5. Se obtuvieron que los mayores valores de turbidez se encuentran en el extremo oriental. Estos son los valores de turbidez para todos los vientos, acá no se hizo ninguna discriminación, fueron todas las estaciones de todos los años puestas en un mismo mapa. Bueno, y se encontró los máximos en el extremo oriental y además bordeando todo lo que es la costa sur con valores mayores a 5, lo que podemos decir que la pluma de turbidez se encuentra sobre el extremo oriental y por la costa sur, bordeando la costa sur hasta el exterior de la caleta. Bueno, que son justo los sitios donde está la ablación del glaciar y los chorrillos. Y para el desvío estándar también se encontró mayor variabilidad en el extremo oriental, y también acá cerca de lo que es Península Barton también hay una gran variabilidad. Bueno, y después en general la variabilidad es bastante chica, porque los valores verdes son de 0,25, así que no parece grande, pero es una variabilidad bastante pobre. También hay un poco de variabilidad sobre la costa sur cerca de Base Carlin. Bien, ya son los resultados teniendo en cuenta las 8 direcciones de viento. En realidad son 7 porque no se registraron en los promedios de dirección norte. Entonces, bueno, las figuras representan lo mismo que antes, pero dividido por vientos. Con la particularidad de acá hay un N, que significa la cantidad de estaciones que se hicieron para cada viento, o que resultaron para cada viento. Entonces hay bastante diferencias, por ejemplo, los vientos del oeste, que vimos que eran los más predominantes, se realizaron 233 mediciones con días de viento del oeste, mientras que para el viento del noreste hay solo 28 mediciones. Entonces ahí hay una particularidad debido a cómo son los vientos en la región. Bien,
Lo más distintivo sería tener los vientos del este y los vientos del noreste tienen bajos valores de turbidez en total de la caleta. Si bien en el este tenemos valores por encima de los 15 en la parte nororiental y noreste, para los vientos del noreste esto baja bastante y recién los valores de turbidez son grandes, más o menos de 10 NTU sobre la costa sur, en contraste con los vientos del oeste y los vientos del noroeste. En particular los vientos del oeste, la figura es bastante parecida a la que había mostrado anteriormente, y esto es porque son los más predominantes. Entonces, tiene sentido de que la distribución media se parezca más a la distribución de viento que tiene más frecuencia. Bueno, también se observa los máximos en el extremo oriental y bordeando la costa sur. Y tenemos los vientos del noroeste, que es donde mayor turbidez se encontró, con valores ya cercanos a 30 NTU en toda la parte oriental y también sobre la costa sur. Y tenemos un gran gradiente en esta zona que divide lo que sería la parte más sur de la parte norte, cerca de Península Barton, donde los valores de turbidez son 0, son nulos. Esto puede ser porque los vientos del noreste favorecen la circulación ciclónica que había comentado. Entonces entra agua de Bahía Guardia Nacional, que es agua limpia, y egresa por la costa sur el agua turbia de la caleta, que además tiene altos valores de turbidez porque los vientos del norte y del oeste llevan aire cálido a la caleta, lo que favorece el sistema de chorrillos y el sistema de cascadas, aportando mayor turbidez a la caleta. Cosa que, por ejemplo, para los vientos del este aportan aire frío, lo que hace que los chorrillos tengan un menor caudal y haya menos aporte de sedimentos a la caleta. Y después tenemos los vientos del sudeste y del sudoeste, que muestran un patrón un poco similar, con los máximos en el extremo oriental y que va disminuyendo a lo largo de la costa sur. Y por último el viento del sur, que a priori no se observa un patrón característico para estos vientos. Bien, para el segundo resultado, que era la comparación de las caletas Mariana-Potter, se hicieron estos perfiles verticales, donde tenemos en el eje Y la profundidad y en el eje X los valores de turbidez. Tenemos en la panel derecho la caleta Mariana, que era T1, T2 y T3, y en la otra tenemos la caleta Potter, T4, T5 y T6. Y por último, las barras horizontales son los desvíos estándar que se hicieron a ciertas profundidades. Bien, lo más importante para remarcar es que en las 6 figuras, en los 6 perfiles, los valores de turbidez son altos en superficie y en el fondo son bajos y además son casi constantes, no hay una variación. Y además es que el mayor gradiente se produce en los primeros metros. De hecho, para caleta Potter, ya en los primeros 2 metros se observa el mayor gradiente, y en caleta Mariana, en los primeros 4 metros, sacando T2, que es la estación menos estratificada. Bueno, y también se observa que caleta Potter tiene valores de turbidez más altos, llegando a valores entre 8 y 9 para T4, y 4 para T5, mientras que caleta Mariana, el mayor valor lo tiene T1 cercano a 3. Y además, si contamos la variabilidad, T4 puede llegar hasta 26 NTU, 16 NTU.
mientras que en Caleta Mariana llegaría hasta 5 como valores más elevados, lo que es una diferencia importante. Bien, y ahora por último son los mismos perfiles o distribuciones verticales que vimos anteriormente, pero teniendo en cuenta la dirección de los vientos. Entonces en cada figura tenemos la dirección del viento, y está dividido en primero Caleta Mariana, la figura de la derecha, y la figura que está al lado, la Caleta Potter. Entonces, por ejemplo, tenemos para los vientos del este, tanto en Caleta Mariana, que es la primera figura, como en Caleta Potter, que es la segunda figura, para las 3 estaciones, o para las 6 estaciones, valores de turbidez bajos, siendo T4 la más grande, pero llega a 5, así que es un valor de turbidez que es bajo. Y es en los primeros metros, sobre todo en Caleta Potter. Después en profundidad, los valores casi no varían. Por otro lado, por ejemplo, con los vientos del oeste, que es donde había mayor turbidez superficial, también lo podemos ver representado en estas distribuciones verticales, con mayor turbidez en T4, que era T4 es la estación más cercana al glaciar, a la que está en el interior de la caleta, con valores que llegan a 20. Y acá la verdad que no veo bien, pero creo que dice 22, 25. Y para Caleta Mariana también tenemos los valores más altos de turbidez. Después para los vientos del noreste también se vuelve a repetir que los valores son bajos en las 2 caletas, y para los vientos del sudoeste tenemos valores ya más altos, sobre todo en superficie. Bien, acá les presento los vientos del noroeste, los vientos del sudeste y los vientos del sur. Los vientos del noroeste, que también dan la pluma de turbidez con grandes valores de NTU. Tenemos que para Caleta Potter se divide en ese patrón, llegando a valores de 15 NTU, sobre todo en T4, y en la estación del sur, que es la roja, T5, tenemos valores de 8 NTU, así que también es bastante a comparación. Para Caleta Mariana se observan valores bajos de turbidez. Y después para los vientos del sudeste, Caleta Potter tiene un comportamiento no muy diferente, pero los valores son mucho más bajos, mientras que Caleta Mariana los perfiles son menos estratificados, es decir, hay mucho menos gradiente entre lo que es superficie y el fondo. Y por último los vientos del sur, que en general fueron, tanto en Potter como en Mariana, fueron los vientos que dieron lugar a los perfiles con menos gradiente de todos los demás perfiles. Si bien T4, que es el azul, tiene un gradiente en los primeros metros, si hacemos una media, entre las 6 son las que tienen los perfiles menos estratificados. Bien, y por último, para terminar, un pequeño resumen y las conclusiones. Entonces, la conclusión más importante que se puede destacar es que la pluma de turbidez, sobre todo en Caleta Potter, se ve notoriamente afectada por la dirección del viento. Con respecto a la distribución espacial, tenemos los máximos de turbidez alrededor de 30 NTU, sobre todo para los vientos del oeste y noroeste, que se encontraron en el extremo oriental, cerca del glaciar Fourcade, y además sobre la costa sur. Tenemos que la mayor variabilidad también se registró en esta zona, y además ya haciendo la división de los vientos, se obtuvo que los vientos del oeste y noroeste son los que propician o favorecen la formación de la pluma
con altos valores de turbidez. Esto posiblemente se da que estos vientos son los que favorecen la circulación horaria de la zona, dando lugar a un frente de turbidez. Y además, bueno, son vientos cálidos lo que alimenta los chorrillos. Por otro lado, los vientos del este transportan aire frío, lo que reduce el aporte de los chorrillos, y esto hace que la pluma de turbidez tenga valores bastante pobres. Y los vientos del sector sur, que fueron los que no mostraron ningún patrón, que en principio parecían no tener un impacto directo en la pluma. Con respecto a la comparación de Caleta Mariana y Caleta Potter, se tiene que Caleta Potter posee aguas con mayor turbidez, debido a la mayor cantidad de sedimentos aportados por el sistema de chorrillos, que Caleta Mariana no contiene, o tiene una proporción muy pequeña. Las estaciones, sin embargo, las estaciones más cercanas, tanto en Caleta Mariana como en Caleta Potter, fueron las que obtuvieron mayores valores. Bueno, esto debido a la proximidad con las zonas de hielo. Y por último, los valores de turbidez se encuentran más que nada en los primeros 4 metros. En Potter se encuentra un poco más cerca de superficie, y la mayor variabilidad se encuentra también en los primeros metros, habiendo poca diferencia en la capa profunda. Y para terminar, haciendo la distinción de los vientos, se tiene que los mayores valores de turbidez se registraron para los vientos del oeste y del noroeste, y en menor medida para el sudoeste, mientras que los menores valores de turbidez para las dos caletas se encontraron para los vientos del noreste y los vientos del este. Y los vientos del sur muestran una menor estratificación en ambas caletas. Bien, para poder seguir trabajando y tener una mejor descripción de la pluma de turbidez y de su variabilidad, sería interesante poder contar con o manejar o analizar otras variables, como por ejemplo el ciclo de marea, las corrientes que predominan, la temperatura del aire, así como también la precipitación y el caudal de los chorrillos. Al conocer todo este sistema acoplado, se va a hacer una mejor descripción de cómo se mueve la pluma en Caleta Potter, y así como también en otras regiones similares, en la Antártida, ya que es un lugar donde suele pasar este tipo de eventos. Muchas gracias. Bueno, todos me están mirando a mí, así que no voy a arrancar. Bueno, te felicito por la presentación. Vi que agregaste cosas de las que hablamos la semana pasada, así que me alegra. Veo una mejora de la escritura a la presentación. De cualquier manera, cuando leí la tesis, dentro de todo me resultó fácil de leer, o sea, fue amena, como estaba escrita, salvo que, bueno, obviamente hablamos después de cosas que no me habían quedado claras, pero fue amena de leer, sobre todo para mí, que es una región que yo no conocía. Y bueno, lo que estuve viendo en la presentación, eso quería elogiar el hecho que sí, que mostraste más un poco cómo era la región de estudio, donde también mostraste mejor el tema de cómo eran los chorrillos, que uno se tiene que imaginar de chorrillos. Las figuras esas ayudan un montón. Lo de la motivación también está bueno que lo hayas agregado para presentaciones, siempre es importante. Y lo que queríamos preguntarte era, porque la tesis, vos hiciste un análisis de la descripción de los patrones espaciales de turbidez, y lo relacionaste con la dirección del viento, tanto promedio diario del viento
como promedio 9 horas, como explicaste ahí, 6 horas antes y 3 horas después de la campaña. Y después acá en la presentación mostrás la rosa de los vientos sin hacer ningún promedio, y después pasaste, bueno, mostraste la distribución y de bioestándar, y lo que te quería preguntar era, cuando empezás a describir el patrón espacial de la pluma con respecto a cada dirección, ¿qué viento ahí estabas utilizando? ¿Qué caso era? ¿Promedio 9 días o diario? Promedio a 9 horas. Promedio. Sí, en la rosa de los vientos solamente fue un resultado para mostrar como el patrón de los días de medición, pero en realidad no fueron exactamente las direcciones que se utilizaron para la tesis. Para la tesis se utilizó el promedio a 9 horas, a día diario y a 9 horas, las dos. Bien. ¿Qué más? Otro comentario que en verdad es un comentario aparte que no, a nivel del trabajo en sí, no afecta demasiado. La presentación está bueno poner los ejes más grandes, o sea, los valores más grandes, porque vos porque sabés el trabajo y nosotros porque lo leímos, pero sobre todo el tema del tamaño no se veía bien, no era tan fácil distinguir de que en Caleta Mariana en verdad tenés valores, o sea, además de su variación de turbidez, son siempre valores mucho menores que lo que vos obtenés en Caleta Potter. Y tal vez desde acá no se veía bien esa diferencia que vos fuiste capeando el rango de valores de turbidez para destacar lo que vos querías mostrar, la variabilidad, pero el que estaba observando no se daba cuenta de que de repente veías un perfil parecido, pero sin embargo uno arrancaba en 30 y el otro arrancaba en 5. Y lo otro que quería preguntarte, si lo pensaste, con los datos que ya tenés de la estación meteorológica, que es temperatura, recordame qué más, precipitación o no. La temperatura, más de viento y qué más, había algo más. Temperatura, humedad, también precipitación. Precipitación no de esa No, estación, no, sino de de otra, del servicio ¿no? meteorológico. Sí. Pero entonces no, de la estación eso sería humedad y temperatura. ¿Cómo te imaginarías agregando esas dos variables a tu estudio? Si lo harías de la misma manera, discriminando por viento, o si no también verías otra opción de cómo ver, de decir, ok, hay casos donde es obvio que es el viento, pero hay veces tal vez que no, que tal vez es lo que te está afectando más es la humedad y la temperatura, si se te ocurrió pensar alguna manera Sí, de de hecho, incorporarlo. queríamos incorporar al principio la temperatura, bueno, y también la precipitación de la otra base, como para decir, bueno, está bien, estos vientos traen aire frío, estos vientos traen aire cálido, pero cuán cálido, cuán frío, qué tan rápido se produce este efecto. Pero bueno, no hicimos a tiempo, pero sí es algo, yo creo que quizás lo primero a hacer para seguir con este tema, ver bien los datos de temperatura, pues son los que más afectan a los chorrillos. Creo que en este momento no tengo, después si se me ocurre algo más te lo preguntaré. Creo que por mí ya está, te felicito. Gracias. Bueno, felicitaciones Hernán y a vos por el trabajo, a tus directores también por haberte guiado, la verdad que estuvo buena. Coincido con Laura que se leyó bastante fácil la tesis. También coincido con Lau el tema de que hayas agregado esas cosas que estuvimos discutiendo. La verdad que se vio en la presentación y creo que mejoró, sobre todo en esos puntos que nombraba Lau. Algo que también quizás a destacar, ya cuando hablabas de la comparación entre Caleta Mariana y Caleta Potter, que nombrabas estación T1, T2, T3, nosotros quizás tenemos el mapita en la cabeza, pero ahí hubiese estado bueno quizás volver a poner ese mapita como para que el resto entienda de qué región estamos hablando. Pero más allá de eso, la verdad que se ve una mejora de la presentación. Destacar también la importancia de que vos hayas podido ir a adquirir tus propios datos, a conocer vos ahí la región. Eso creo que no es algo común y está bueno que lo hayas plasmado, ya sea con una foto tuya midiendo
o mismo en la tesis, en el manuscrito, creo que es algo importante a destacar. Bien, por otro lado, ahora ya entrando un poco en las preguntas, en cuanto a la diferencia entre Caleta Potter y Caleta Mariana, la diferencia se ve a simple vista, está claro, pero más allá de que uno lo pueda ver y diga, sí, ok, hay una diferencia, ¿consideraron hacer algún tipo de estudio estadístico o algo como para que sea un poco más robusta esa diferencia? Sí, habíamos considerado, bueno, cada par de estaciones que se fueron comparando, bueno, ver que sean realmente significativamente distintas. Y es algo que a simple vista se ve, sí estaría bueno realmente hacer el cálculo. Quizás las estaciones que están más sobre el norte, que tienen menos variabilidad, o sea, podría ser interesante ver si realmente son significativamente distintas o no. Pero sí es algo a tener en cuenta. Okay. Bueno, después también te iba a preguntar algo que te preguntó Laura, el tema de poder usar los datos de precipitación. No sé, a mí se me ocurrió primero, se me vino a la cabeza el tema de la precipitación, que está ahí la estación del SMN. Quizás estaría bueno en un futuro poder agregar esos datos. Y iba a consultar... Bueno, no sé, ¿en algún momento consideraron alguna hipótesis de resuspensión de los sedimentos, más allá de que sea solamente por descarga del chorrillo? ¿Ya algo del oleaje de la región? Sí, o sea, no hicimos un estudio al respecto. Sí sabemos que en la costa sur, bueno, es más una región tipo playa, entonces es muy posible que haya resuspensión de sedimentos debido a las olas. Pero sí, a priori no lo analizamos, pero sí es algo que posiblemente suceda. Okay. Ahí te tiro un pie para que sea hablando. Nosotros salimos a medir con menos de 15 nudos de viento. A eso lo estaba la tesis de ya no sé. Claro, entonces con vientos poco intensos es difícil poder ver esa resuspensión. Habría que utilizar otro método. Sí, eso lo nombrás en la tesis, que los datos están dentro de todo sesgados a cierto rango de velocidad, por medidas de seguridad de poder salir. Bien, y la última nomás, si sentís que ahí vos mostraste el mapa de todas las estaciones, todo el conjunto de estaciones, con todo el grillado que iba dependiendo año a año y qué era lo importante, a qué le metían el ojo. ¿Cuál sentís de esos que es el más importante para este análisis que vos estuviste haciendo? ¿Cuál seguirías haciendo? O si de repente se te ocurre algún tipo nuevo de grillado, alguna región que esté menos representada, y digas, y quizás acá habría que hacer un poco más. Sí, yo creo que sobre todo los que están en color rojo, que bordean la costa sur, me parece que son bastante importantes. Después los de color verde también, porque van por todo el eje de la caleta y van a lo largo y un poco a lo ancho. Y bueno, después habría que ver algunos de los rosas que son más, que hay menos repeticiones, quizás cerca de hacer Fourcade hacer alguno lateral, o sea, digo, alguno transversal, perdón, y alguno quizás transversal, pues ya con los verdes, eso ya estaría hecho. Yo creo que sí, entre el rojo y el verde y poner algunos en la parte cerca del glaciar, más o menos hay gran parte de la caleta cubierta. Buenísimo. Nada, felicitarte de nuevo y muy buen trabajo. Gracias. No sé si quieren hacer más preguntas, Hernán. Desde tengo ahí la grabación. Yo tengo una pregunta curiosa nomás.
Me sorprende que no hayan usado la salinidad como variable, digamos, complementaria a la turbidez, porque la hipótesis es que la turbidez la produce la descarga de agua dulce. La salinidad es la medida directa de ese proceso. Y tendría probablemente servido para verificar con una medición independiente, por ejemplo, la estratificación y la intensidad de la turbidez tendría que estar correlacionada con la baja salinidad. Pero además la salinidad tiene un impacto dinámico que la turbidez no tiene en forma directa. Y eso está ligado con mi segunda pregunta, que si no cuantificaron la cantidad de agua dulce descargada, que probablemente también va a impactar en lo que están observando. ¿Cuánta agua dulce estaba disponible para producir turbidez en cada instancia? No pusiste una foto de atrapando mi coche, ¿no? Sí. No, antes. ¿Dónde está? Ah, acá. Bueno, primero la salinidad. Sí, de hecho cuando yo empecé el análisis, empecé viendo salinidad. O sea, vi los productos del CTD y después con los mapitas hice una mini visualización a priori, pero después por tema de tiempo tuvimos que no pudimos seguir adelante con el tema de la salinidad, pero sí era algo que queríamos ver. Yo hubiera hecho al revés, hubiera dejado de lado la turbidez y hubiera enfocado la salinidad. Pero bueno, eso podemos hacerlo más adelante. Claro. Entonces, bueno, fue más que nada una cuestión de tiempo, pero sí queríamos, analizar primero turbidez, salinidad, y después, bueno, quizás con el tiempo la temperatura, que al principio era la variable menos destacada para este trabajo. Y con respecto a los chorrillos, al canal de los chorrillos, sí medimos el caudal, de hecho, bueno, acá estamos midiendo. ¿Cuánto medio casi? Sí, lo que pasó también fue por una cuestión de tiempo, o sea, tuvimos algunos caudales, pero no llegamos como a hacer un análisis como para poder hacer la presentación o para poder mostrarlo en la tesis, era bastante escaso, por así decirlo. Pero sí tenemos valores de caudales de otros autores, como que tenemos un poco esa información. ¿Cómo hacen para medir el caudal ahí? Uno piensa que debería poner un correntómetro, sabes que no serviría, ¿no? Te puedo ayudar un poquito para complementar. Sí, hubo dos años de dos trabajos internacionales que han medido correctamente. Bueno, nosotros no teníamos ese método. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar este año, a ver si podemos medir directamente viendo el área, tiempo y distancias del corcho, pues sacar el caudal. Los valores salieron bastante bien. El problema que fue uno de los años, acá no nos metimos en esto, pero fue uno de los años línea donde llovió mucho, los caudales eran muchos y había veces que no teníamos ni la distancia ni la velocidad para tapar el corcho de lo fuerte que estaba. Bueno, ahí no se está hablando, pero hay una parte que tiene una pendiente muy grande y después por ahí se aplana un poquito. Por ahí una parte más o menos amigable con buena pendiente, digamos, era complicado para medir las informatoras. Pero bueno, hay varias variables que quedaron pendientes, pero quería resaltar que quizá no pensamos bien en los tiempos por el tema de la beca, pero eran 1200 perfiles de STD que tomó la molestia de procesar uno por uno todo el procesamiento del cigar en la tesis, y eso llevó y demandó mucho tiempo. Pero bueno, también en parte creo que además de la tesis, el aprendizaje a utilizar instrumentos y a procesar los instrumentos, creo que es una herramienta importante para todos los chicos. Eso no, Fernando, que yo iba a preguntar si había podido participar en alguna campaña de estas. Obviamente, desde el punto de vista de la formación, es una parte fundamental. Y la foto será de él.
Aunque no Sí, parezca que yo desde acá no veo. Pero pasaba medio desapercibida. Sí, Después porque te- estaba para la tesis le camuflado. dijimos los dos, porque destacara más eso, porque no es menor el detalle. Para futuras campañas, si necesitan corchos, avisen con Ah, podemos ayudarlos a buscar. ¿Otra pregunta? ¿No? Creo que ahora tenemos que salir para que el jurado evalúe la nota, así que los esperamos afuera. se supone que debería haber un botón donde diga stop.